Ahí lo ven, a serruchazo limpio. Así ha trabajado esta semana la Policía Nacional de Murcia y lo han repetido hasta en 2000 ocasiones. Se trata de una compleja macrooperación, la Operación Coliseo. Es un golpe a uno de los tipos de narcotráficos que más se extiende por tres motivos. Es rentable, se monta en cualquier sitio y las penas de prisión aparejadas son muy suaves en comparación con otras drogas. Ima Martín, buenas noches. Buenas noches, Alejo. En cualquier caso, con esta operación hemos sido testigos de cómo se organizan las redes de narcotráfico que trafican con la marihuana. Para conocer mejor la geografía de este caso, acudimos a nuestra lupa. Se han practicado 13 registros, 8 en Murcia, 2 en Molina de Segura, 2 en Alcantarilla y 1 en Fortuna. Los más importantes han sido, dentro de Murcia, en Llano de Brujas, en Los Ramos, Los Garres, San Ginés, por ejemplo. Cada lugar tiene una función distinta. En algunos casos son solo los domicilios de los narcos, en otros son para plantar, otros para limpiar las matas y secar los cogollos, y hay lugares para almacenaje y otros para distribuir. Uno de los lugares donde más plantaciones había fue en un chalet de Fortuna. Allí se hallaron 1000 plantas, casi la mitad de toda la operación. 2 personas fueron arrestadas. Es un lujoso chalet en pleno humedal de Fortuna, pero tras la alambrada y flores se vislumbran chalecos policiales. Y algunos van cargados con sacos. En cuanto podemos acceder y abrimos la puerta, el verdor nos deslumbra. Decenas de plantas adultas bajo el fresco aire acondicionado. Es una de las 3 salas de la planta de arriba. Los agentes se afanan en retirar las plantas. No pueden parar ni un segundo. Las plantas estaban prontas a ser recolectadas con los cogollos bien espumados. Bajamos al sótano. Es la Capilla Sixtina de la operación. Es la sala donde más plantas se han recogido. Aquí la labor policial ya ha concluido. En el suelo, los platos de las macetas. Las macetas apiladas junto a la pared, huérfanas ya de plantas. Las plantas embolsadas todas, algunas ya cargadas en los coches y otras aún por cargar. En esta vivienda se incautaron casi 1 millar de plantas. Una potente instalación permitió el cultivo intensivo. En este registro se han detenido a 2 personas. Se han incautado parte de los 50 kilos de cogollos ya secos y 2 de las 3 armas que han aparecido en esta operación. Todas con su munición de fuego real y ahí al lado, ahí la están viendo, las 2 armas. Cambiamos de pedanía y nos vamos a Los Ramos. Allí nos encontramos una vivienda preparada casi por completo para el cultivo del cannabis. En un laberíntico barrio de Los Ramos se encontraba este otro invernadero. Aparentemente una casa normal, pero una vez dentro aparece la sorpresa. Está totalmente reformada, preparada con 6 habitaciones como esta, destinadas para albergar centenares de plantas de marihuana. Ventanas selladas y una compleja estructura de luz y aire que ya no cumplirán su función. Allí, entre plantas, vivía el encargado de sus cuidados, pero la policía se lo impidió. Así, a serrucho, y con la atenta mirada del detenido, cortaban los agentes cada mata. Casi 60 plantas de oro verde que acababan como ven, destruidas en bolsas de basura, listas ahora para ser pruebas que incriminen a su preciado cuidador. Estas estructuras son las que se utilizan para cultivar marihuana en el interior de las viviendas. Disponen de focos, humidificadores, aire acondicionado e incluso extractores, mecanismos para controlar el olor, la humedad y la temperatura exactas a las que deben someterse estas sustancias para su crecimiento. Uno de los registros más curiosos y llamativos ha tenido lugar en un antiguo local de intercambio de parejas, un club para promiscuos y libertinos que dejó de funcionar hace años. Ahora lo que funcionaba dentro eran los fluidos verdes de la marihuana. En la calle Mayor de Llano de Brujas hay un local tras una discreta valla y una tela color verde marihuana. De nuevo, encaramado sobre la alambrada, vemos la presencia policial.
Nos franquean el paso. En un lateral, un diminuto cartel señala que este era el Ninet y que esta la entrada de los chicos. En los pasillos donde había glamour y lascivia, ahora había depósitos de agua y fertilizantes. Donde antes había jacuzzis diseñados para la lujuria, se amontonan sacos de estiércol y abono. La antigua sala de baile había sido compartimentada en distintas estancias y se habían instalado las luces y dispositivos para cultivar. Ahora los desmontan. Moverse por aquí es caminar por un laberinto improvisado y accidentado. Pero no todo estaba recién puesto. En una de las salas ya había una plantación. En las macetas ahora vacías, los agentes han arrancado decenas de tallos jóvenes. Y este que van a ver era el momento en el que el detenido en Llano de Brujas era llevado por un coche, un coche policial, hasta comisaría. Iba saliendo. En esta operación hay dos tipos de detenidos, los que de verdad manejaban el cotarro criminal y los pobres que dormían en los locales para vigilar las plantas y para darles el agua. Este que ven, el que van a ver en estos momentos dentro del vehículo, ahí podemos ver esa silueta. Este que ven es uno de los últimos, de los que se dedicaba a regar. Al mismo tiempo se iniciaba otro registro, esta vez en Molina de Segura. 10:30 de la mañana, la policía tiene controlada esta calle de la urbanización El Pino, en Molina de Segura, y este chalet. Tienen preparada una escalera para inspeccionar cada rincón de la casa. El guía canino espera impaciente su puesta en escena. Su cuidador le entretiene. Aún no es el momento. Los vecinos comienzan a curiosear. No saben qué ocurre, pero lo intuyen. Adentro tiene que haber algo, porque claro. si no, no estaría... Uno de ellos es familiar de los dueños. Desconocen que la policía está realizando un registro en su propiedad porque la tienen en alquiler. Una vivienda aparentemente normal con un inquilino al que no le debería gustar ser visto desde la calle. Se trataría de uno de los presuntos cabecillas de la organización desarticulada en esta investigación. Una de las mayores operaciones de narcotráfico de la región en la que han participado hasta 71 agentes de diferentes unidades como la UDICO y guías caninos. Pero queremos destacar una imagen por el poder de su simbolismo. Se trata de un almanaque hallado en la casa de Fortuna, donde estaban las 1000 plantas de marihuana. Tiene los días meticulosamente tachados hasta el día de ayer, 17 de mayo, cuando tuvo lugar la operación. Hay numerosos números escritos a mano que, según los investigadores, son anotaciones de los narcos para organizar los riegos, cuidados y abonos de la cosecha. Pero si subimos en el calendario, por encima de la publicidad que hemos tapado en negro, nos encontramos con la imagen de la patrona de Murcia. Para esto sirven los calendarios de la imagen de la Fuensanta, para cultivar marihuana. Pero es que si nos acercamos un poco más, podemos ver que los moradores de la vivienda, aquellos que supuestamente se dedicaban a cuidar esta plantación de cannabis, son fieles cumplidores de la española tradición de sellar el paro. Claro, parece lógico que no declaren ante el Estado que ellos ya tienen un oficio. Son agricultores de marihuana, son narcos. Bueno, plena ebullición de la operación Coliseum. ¿En qué momento nos encontramos? Pues de momento ya se da por desarticulada la organización. Ahora mismo la investigación se encuentra en fase de recogida de pruebas, de que los detenidos declaren, y se prevé que en los próximos días pasen a disposición judicial. Pues estaremos muy atentos a ver cuál es el resultado del juzgado número 3, que es el que finalmente estaba coordinando estos 13 registros. Estaremos muy atentos. Este es el propietario de uno de los 2 dúplex en los que el pasado viernes se desmantelaron 2 plantaciones con casi 800 plantas de marihuana. Tras pasar el fin de semana en los calabozos de Alhama, el lunes quedaron en libertad bajo fianza a la espera del juicio. El que no tuvo tanta suerte fue el propietario del segundo dúplex. Tras pasar toda la mañana en los juzgados de Totana, fue trasladado de nuevo a los calabozos. La razón: no logró reunir el total de la fianza impuesta por el juez para poder salir. Esto estaba escrito, pero no está. Vamos a escuchar, por ejemplo, a las puertas de los juzgados de Totana, qué decía su defensa sobre estas personas. 2 de ellos han reconocido que cada una de sus plantaciones era suya, los dueños de los dúplex. Y el tercero, que no tenía nada que ver, al parecer, pues ha sido puesto en libertad con la obligación de comparecer.
Los otros 2 con libertad bajo fianza de 1.500 euros. Así se encontraron los agentes de la Guardia Civil los garajes de los 2 dúplex y así terminaron totalmente desmantelados. Con ayuda de la policía local de Librilla sacaron las casi 800 plantas de marihuana que tenían. Ahora solo queda la gran estructura eléctrica que daba vida a tan preciada planta. Esta operación en Librilla ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil, pero a que no adivinan a qué famoso personaje creen los investigadores que pertenecen a estas plantaciones. Les vamos a dar una pista. Pedro Sánchez, alias el Karateka, el hombre absuelto del crimen del Torraos, pero con abundantes antecedentes penales. Está en prisión desde el 26 de abril por delitos de narcotráfico y de depósito de armas y municiones. Se le incautaron 10 armas de fuego, 330.000 euros y 281 kilos de marihuana, además de gran cantidad de joyas y varios coches. Se llamó Operación Pitón, pero parece que la cola de esta pitón llega muy lejos y sigue moviéndose. Pues bien, en Código 112 hemos tenido acceso a parte de la diligencia de la operación de Librilla y en ella se cita muy claramente al Karateka. Que a principios del mes de marzo del año en curso, esta unidad tuvo conocimiento tras informaciones adquiridas por labores de penetración en sector delincuencial, concretamente referido a actividades de tráfico de drogas y contrabando, de la existencia de marihuana de las denominadas interior, en la localidad de Librilla, Murcia, propiedad de Pedro Sánchez Guirao, conocido con el apodo del Karateka, detenido recientemente por la Policía Nacional de Alcantarilla de Murcia. Dicha explotación estaba siendo vigilada por una persona vecina de Alhama conocida por el apodo de Conan. Entonces, al parecer, la Guardia Civil estaba también investigando estas plantaciones y creen que es el Karateka el que en el fondo la dirige o es el propietario. Pero el caso es que entonces esta investigación se va a unir a la otra. ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado de la investigación del caso del Karateka? Pues de momento la operación Pitón, de la que hablábamos hace unas semanas, sigue en secreto de sumario y no podemos saber cómo sigue esa investigación. Tampoco podemos saber si esta de Librilla la pasarán de Totana a Murcia y la unirán con la que lleva el Karateka. Claro, porque de ser la pieza principal sería Pedro Sánchez y por tanto tendría que venir a Murcia esa investigación en caso de que la Fiscalía entienda que hay un vínculo. Claro, al estar los dos relacionados por la misma persona, deberían unirse las dos operaciones y caer todo el peso sobre la misma persona. Al parecer, algunas fuentes señalan que el único vínculo es el conocimiento de Pedro con uno de los arrestados en Librilla a través de unas fotos. Pues al final sí que va a ser larga la cola de la Pitón, si es que se confirma esta conexión. Lo veremos en próximos programas. Muy bien. En libertad con cargos, los 4 arrestados por la Policía Nacional en una operación contra la venta de anabolizantes. Se trata de una mujer y 3 hombres. Han sido detenidos en el marco de una operación con actuaciones en varias provincias. Al parecer, adquirían los productos comprados desde China y han alegado los detenidos que eran para consumo propio, no para vender a otros. Los arrestados han quedado en libertad, acusados de delitos contra la salud pública. Nuestro equipo ha intentado contactar con los acusados para saber su versión y esto es lo que nos han contado. La policía está también para trabajar y los demás que intervinieron, pero como la verdad lo sabemos, las personas son amigos, no se sabe por sus amigos, no la conocen. Y los amigos que son amigos saben cómo es y saben que no son mentiras, saben cómo es. Entonces, pues, el error que hemos metido está con él. Ese es lo único que tengo que decir. De hacer lo que queréis, pues yo no digo lo que tampoco. Pero el delito la comité. Además, otro chico que había por ahí, también, que era su amigo, también lo cogieron con él. El político tampoco tenía nada que ver, pero como es abusar de los pobres, de los que no están fiables. Pobres o no, todos los detenidos aparecían en la ardua investigación que la policía llevó a cabo para localizar y desmantelar esta organización.
La investigación comenzó a raíz de varias imágenes que la policía encontró en Internet, fotos que demostrarían el uso y consumo de las sustancias anabolizantes para llegar a convertirse en el increíble Hulk. Así inician el seguimiento de Josué, el supuesto cabecilla de una organización dedicada a la fabricación y suministro de estas sustancias por la región. Le vigilan, saben a dónde va y a quiénes vende los anabolizantes. Incluso interceptan el correo que recibe. Paquetes procedentes de China que la policía escanea buscando pruebas y las encuentran. Una operación que termina con la detención de 4 personas. ¿Por qué se dopan los que hacen ejercicio a este nivel? ¿Son conscientes de lo que hacen con su salud? ¿Esto ocurre en todos los centros de deporte? Pues para ayudarnos a entender estas cuestiones, nos acompaña aquí un hombre que dirige su propio gimnasio y es además presidente del Comité de Competición de Fisiculturismo y Fitness en Murcia. Hablamos de Ceferino Cámara Fernández. Buenas noches y bienvenido a Código 112. Buenas noches, Alejo. La primera pregunta, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo consumen? Pues supongo que porque la gente quiere a nivel competitivo ser el mejor, al igual que en cualquier otro deporte, y entienden que para llegar a ese punto no hay tiempo suficiente para ganar una masa muscular competitiva. Supongo que se hace por ese motivo. Por partes, ¿las sustancias anabolizantes son ilegales? ¿Están prohibidas? Las sustancias, anabolizantes, todo aquello que consigue que tu masa muscular crezca. El arroz, el pollo, empezando por ahí. Ahora, los anabolizantes esteroides, es decir, los medicamentos, sí están prohibidos siempre y cuando esa persona no los necesite o no tenga una receta, una prescripción médica. Ajá. ¿Existen, por ejemplo, sustancias que puedan ser, digamos, reguladas y entonces sí esté dentro de lo legal? ¿Quién regula eso? Hay suplementación deportiva que sí es legal y que en este tipo de casos ayudarían también al crecimiento de la masa muscular. Pero por lo que estamos hablando en la información que ha procedido en esta investigación, yo creo que están hablando de fármacos y esos fármacos desde luego no se pueden comprar si no es con receta o prescripción médica. Señor Cámara, llegábamos incluso a ver parte de la investigación, un paquete que venía de China. No es el cauce habitual para tener algún tipo de sustancia medicamentosa, como se llega a decir. Yo supongo que no, porque ir a China o desviarte a China cuando en España tenemos farmacias o tenemos médicos deportivos que si hay una necesidad debieran recetarla, creo que no es el cauce más adecuado. Entonces, si no son ilegales, solo tienen que estar reguladas y prescritas, dentro de los que consumen sin ese tipo de prescripción, ¿a qué consecuencias se enfrentan? ¿Qué puede pasarles? Pues una persona que no necesite un tipo de medicamentos que le vaya a hacer crecer la masa muscular, por ejemplo, puede estar expuesta a paros cardíacos, a tumores, desde luego a fallos hepáticos, a fallos renales. Esto podría ser las consecuencias o efectos secundarios de la toma de este tipo de fármacos. Estamos viendo imágenes de personas que parece que están compitiendo y con una gran musculatura. ¿Eso se consigue de manera natural? En algunos casos sí y en otros no. Aquí el pecado, por así decirlo, sería ir demasiado deprisa. El pecado, o sea, la necesidad de ir a necesitar ese tipo de sustancias o el de consumir ese tipo de sustancias, yo creo que ya no en el ambiente deportivo, o sea, competitivo, perdón, sino en cualquier otro ambiente. Es como, por ejemplo, el que va a un lugar de copas y quiere ligar y quiere desinhibirse y consume alcohol. El alcohol está legalizado, pero es igualmente perjudicial como el tipo de estupefacientes. Este tipo de estupefacientes, perdón, sí, ¿no? de sustancias que te pueden intoxicar. De esteroides. Sí. Los esteroides pueden dar lugar a todo este tipo de problemas que hemos dicho y desde luego desde la Federación Internacional, la Federación Nacional o la Federación Regional a la que pertenezco estamos luchando por activa y por pasiva por evitar que esto suceda. Sigamos por ahí, por ejemplo, ¿qué se puede hacer desde las federaciones para, primero, evitar que ese tipo de personas que consumen estén compitiendo y, en segundo lugar, concienciar de que no es lo correcto? Pues en la primera parte de la cuestión ya se está haciendo a nivel mundial y a nivel europeo. Todas las competiciones tienen sus analíticas, tienen sus controles para que todos los atletas que compitan a nivel europeo, y este pasado fin de semana hemos tenido el Campeonato de Europa en España, España ha quedado campeona por equipos y todos los competidores que han ido a esa competición a Santa Susana, Barcelona, han pasado unos controles antidopaje y luego en la competición han vuelto a pasarlos aleatoriamente. Es decir, esas personas están completamente limpias de este tipo de sustancias.
¿Y cómo se explica a los que quieren introducirse en este mundo que no hay que ir deprisa y que no hay que consumir? Pues esa es la lucha precisamente que llevamos, el aconsejar a la gente que siga practicando, que esto es el conseguir una masa muscular adecuada para la competición es muy difícil, hace falta mucha constancia, comer sano, llevar una dieta y un entrenamiento adecuado, y no es cosa de un día ni de un año, hacen falta muchos años. Porque claro, al final los que quieren ir demasiado rápido les ocurre cosas como esta, que acuden a algunas sustancias o que crean incluso tramas. Al parecer, todos los que compiten se suelen conocer, no digo los que compitan, a los que les gustan este tipo de prácticas deportivas, y la trama de aquí al parecer enviaba a otros sitios que demandaban ese tipo de sustancias. Facebook, en este caso, o las redes, la infinidad de redes, está haciendo mucho daño en ese sentido, porque hay mucha gente que entra en páginas relacionadas con este tipo de tráfico y pregunta. Y claro, es una manera de ganar dinero también de este tipo de gente que trae sustancias de fuera. El problema principal yo creo que está en que esas sustancias no sabes realmente si son las apropiadas, porque no hay un médico, no hay una persona que sea capaz de decir qué cantidad de sustancias a que se tiene que poner cada persona. O sea, no hay un control médico, y cuando escapa por ese control médico, al final pueden ocasionar problemas gravísimos. Hacía alusión a redes sociales, que seguro que también por internet se puede encontrar principios activos, las composiciones adecuadas para crear ese tipo de comprimidos o sustancias que generan ese tipo de efectos. Por lo menos sí que hay gente que las ofrece. El caso es saber si esas sustancias son buenas o no, si esas sustancias en qué medida tienen que utilizarse, que yo creo que es el principal problema, viene por ahí. Porque la gente pregunta, en este mundo de los medios de las redes sociales, todo el mundo quiere hacerse el listillo, y al final todo el mundo se piensa que es médico, y esto no puede ser. Pues Ceferino Cámara, presidente del Comité de Competición de Fisiculturismo y Fitness, y además entrenador con su propio gimnasio. Muchísimas gracias por venir a Código 112 a intentar explicarnos qué hay detrás de este tipo de demandas de productos anabolizantes, y esperemos que España y la región de Murcia ganen en muchas competiciones. Ojalá. Gracias. Muchas gracias. En Alhama de Murcia, 2 policías comenzaban una jornada de patrullaje normal y corriente cuando vieron un coche haciendo movimientos extraños. Intentaron saber qué ocurría, pero donde terminaron fue en una agresión, siendo víctimas de la agresión del conductor. Estos 2 agentes de la policía local estaban patrullando por Alhama cuando se percataron de que un coche hacía movimientos extraños. Cuando divisamos un vehículo que iba zigzagueando, se adentró en la calle, en la avenida Gines Campos, se subió encima de la rotonda y bueno, el compañero y yo pensábamos que podía ir influenciado bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Le pusimos los rotativos y nada, este vehículo hacía caso omiso. Cuando consiguieron detenerlo, se acercaron a preguntar. Fue entonces cuando se inició la agresión. El copiloto, al percatarse de las maniobras, salió corriendo. Yo emprendí huida tras él y entonces a unos más o menos 20 metros de persecución a pie detuve la marcha porque me percaté que el compañero necesitaba mi ayuda. Pero 2 agentes no eran suficientes para aplacar al conductor. Fueron necesarios otros 2 más para reducirlo y detenerlo. Nos ponía una resistencia increíble, fortísimo, y estuvimos unos minutos con él, caímos al suelo, recibiendo codazos, varias patadas. Conseguimos pedir por radio apoyo y entre todos conseguimos poder ponerle los grilletes y poder reducirlo. Ahora ambos se recuperan de sus heridas mientras esperan la fecha del juicio. Pero no todo queda ahí, y es que el joven con el que se enfrentaron ya es un viejo conocido de la justicia, y en el momento de su detención tenía otro delito entre manos. Al parecer llevaba un vehículo que posteriormente supimos que fue sustraído en Lorca el 1 de mayo, y según nos comentaron fuentes de la Guardia Civil, fue un sujeto bastante peligroso con una reseña, un requerimiento judicial en Orihuela por parte de Policía Nacional. Con todos estos delitos y con la agresión a los agentes de la ley, el abogado de los policías estaba seguro del futuro inmediato que iba a tener este detenido. Lo normal que ante todos los numerosos antecedentes policiales que presenta y las varias requisitorias que tiene por parte de otros juzgados, lo propio es que se acuerde la prisión provisional, pero debemos estar a la espera a la falta de la comparecencia. Y es que se trata de delitos muy graves que se esperaba que entrase dentro de lo posible, por ejemplo, el ingreso en prisión.
Sin embargo, al final el acusado quedó en libertad. La versión que dio ante el juez no parece coincidir con la de los agentes. Según su explicación, iba de copiloto en el coche y no conocía de nada al conductor, que solo le pagó 20 euros para que le llevara hasta su casa. En relación a la agresión a los agentes, insiste en que no se resistió a la detención y que fueron los propios policías los que le agredieron a él. Entonces, en función de lo que, por ejemplo, de qué baremos, se va a decidir lo que pueda ocurrir en este caso o la futura consecuencia que pueda tener. Pues las consecuencias se definirán dependiendo del tiempo que estén estos dos agentes de baja en el cuerpo de la policía y sobre todo del estudio, el análisis que saque el médico forense de las lesiones que les provocó. Uno de ellos llevaba uno de los brazos en cabestrillo, claro. El otro escayolado, como veíamos. Estaban con los dos brazos ahí cogidos, fruto de esas lesiones. Sí, dicen que es que cayeron al suelo, de lado, el brazo, uno de ellos lo tenía totalmente inmovilizado y dependerá del grado de estas lesiones, que se irá viendo la gravedad al paso de los días, la sentencia final que ponga el juez. Bueno, y quedó en libertad con cargos. Así es. Bueno, pues a ver qué pasa con esos informes forenses y cuál es el resultado del caso. Que lo que se hace, pagamos y punto. ¿Me entiende usted? Pero si no lo hemos hecho, por favor, y le estamos diciendo a usted que no son ellos, que no es mi marido, que he sido yo. Por favor, que lo único que pedimos es justicia, que esto no está pagando cárcel sin tener por qué pagar. Este es Arturo, el marido de Remedios, por el que piden justicia. Lleva 4 meses en prisión por un delito que, según su familia, no ha cometido. Es su declaración, es su versión. Según la familia no lo ha hecho, pero según la policía, Inma, la versión sería muy distinta. La versión de la policía es una, la versión de la familia es otra. ¿La diferencia? Vean por qué. Arturo lleva 4 meses en prisión. Está cumpliendo una pena que, según su familia, no le corresponde. Vino mi abuela un día, me pidió la llave del coche, cogí y le dejé la llave. Pues nada, se fue con un muchacho que se llama Juan Fernández Amador. Dice que fue porque le hicieron eso que te quieren parar, el harto, y ellos cogieron y se fueron. Ocurrió hace 11 años. Según las diligencias policiales, era Arturo quien conducía el vehículo cuando se dio a la fuga en un control policial de Elda, en Alicante. Añaden que iniciaron una persecución, pero que tuvieron que desistir por el peligro que suponía. Sin embargo, la versión de su familia es diferente. Entonces, cuando lo montemos y vimos la policía, pues salimos, digo, pues nos va a echar una multa, y como dinero no hay, que salimos un poquito ligeros. A mí me gusta decir la verdad, un poco ligero. Dicen que la culpa fue del abogado de oficio que les defendía y que Arturo no merece seguir en prisión. Yo me siento muy mal porque él no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces yo me siento mal también. Una situación que deberá resolver la justicia. La versión de Remedios no termina de convencer al juez. Tanto es así que el pasado mes de marzo fue citada en el juzgado número 1 de Alicante para declarar por un delito de falso testimonio. Ahora, 11 años después y con el marido de su nieta entre rejas, Dolores tiene claro qué haría si se repitiera la situación. Ahora que ya ha pasado todo esto y que el marido de su nieta está en la cárcel, ¿qué haría ahí? ¿O volvería a dar la fuga para...? Ahora no. ¿O pararía? No, me paro y la multa, pues, si vamos a poner la multa, pues la hubiera pagado. Es un caso, por tanto, 11 años después, ha tardado en salir a la luz y además proviene del juzgado de Alicante. Sí, al parecer el control de tráfico que estaban haciendo era en la localidad de Elda, en Alicante. Según la familia, iba la abuela, Dolores, con un vecino que ahora está en la cárcel y que no puede testificar, no puede declarar. Iban a ver a su madre, que estaba enterrada, y al volver fue cuando le pilló la policía. Que no pararon porque no había
Al parecer el vecino tampoco tenía carné de conducir y para que no le multasen porque no tenían dinero, pues se dieron a la fuga. Bueno, pues a ver qué se puede conseguir, si por vía judicial o aunque sea reclamando, porque tenemos entendido que se va a intentar solicitar algún tipo de atenuante para Arturo para que pueda salir de prisión de esa condena de más de 2 años. De momento Arturo está condenado 2 años y medio en prisión, pero la familia está viendo a ver si puede hacer todo lo posible para que salga antes. Bueno, pues esperamos a ver si Dolores puede tener suerte con su yerno y Remedios con su marido. Esperemos. Este es el momento en el que Jesús Moreno, acompañado de su abogado, se entrega en los juzgados de Molina tras pasar 1 año en busca y captura. Pues decido entregarme porque estoy arrepentido. Hace un año que estoy en busca y captura y hablé con mi abogado y me dijo que era mejor que me entregara. ¿Y ahora viene a entregarse? Sí, bien. ¿Y qué espera que...? Pues no sé si espero ir a prisión o lo que pase. Lo que tenga que pasar es que pase ya y ya está. Jesús se fugó de los calabozos en los que se encontraba un amigo suyo relacionado con todo esto. Su amigo José Cano, alias el Pepe, del que hace 2 semanas hablábamos en Código 112. Aquí le vemos detenido en el juicio por conformidad que tuvo el pasado 28 de abril, para conocer los detalles de su actual situación judicial. La detención de los 2 amigos se produjo a finales de abril del pasado año. Era la segunda vez que en apenas 6 meses que la policía los detenía por venta de cocaína. Recordemos la operación policial en la que detuvieron por primera vez a José Cano. Septiembre de 2015, poco antes del amanecer, la calle Cartagena de Ceutí se prepara para ser testigo de este registro. En el interior, los agentes rebuscan minuciosamente en cada rincón. Saben que en cualquier zona puede estar escondido todo el arsenal. Y lo acaban encontrando. 3 machetes, una bolsa con más de 10 gramos de cocaína, incluso 19 dosis preparadas para su venta, varios vehículos y dinero, mucho dinero. En total 5.300 euros provenientes del tráfico ilegal de esta sustancia. Tras todo esto, no queda más remedio que detener a José Cano, alias Pepe. Una vez ya después de prestar declaración y con los papeles en la mano, Jesús nos atendió algo más tranquilos. Hace 1 año me escapé de los calabozos de la Guardia Civil y nada, ya estaba cansado de estar huyendo de la justicia y decidí presentarme. ¿Te sientes mejor después de haber...? Sí, me siento libre, me siento dentro de lo que cabe hasta la espera de juicio. Pues podré estar en libertad ya cuando salga el juicio, pues si tengo que entrar en prisión entraré, pagaré mi condena y ya está. Su abogado sabe que ha hecho bien entregándose y así nos contaba cómo se lo había tomado el juez. Su señoría lo ha valorado positivamente porque este caso realmente no tenía salida, es decir, pero no estaba estancado en el juzgado y para él no había solución posible, es decir, hubiese sido un prófugo durante años y que no tenía sentido ninguno alargar esta situación. El hecho de su presentación posibilita que el proceso continúe. 1 año fugado de la ley. ¿Cómo lo ha hecho? Pues yo creo que ni él mismo sabe cómo ha podido hacerlo. La verdad es que pues siempre muy escondido, por eso decía que se sentía como preso dentro de su propia casa e intentando siempre esquivar pues, a la policía que se encontrase por la calle en caso de salir. El hecho de entregarse ahora le beneficiará de cara al juicio, ¿no? Efectivamente, por eso al final ha decidido entregarse, porque así el juez lo ve como algo positivo para su sentencia final. Se le veía ahí comedido, se le veía ahí apesadumbrado en las imágenes. Estaba un poco triste, pero a la vez, como dice él, ya se sentía libre porque ya realmente se sabía, la justicia sabía dónde estaba y podría estar viviendo su vida tranquilamente. Pues Inma Martín, muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas.